Ana Beltrán nunca imaginó que su vida daría un giro tan radical aquella mañana de abril en la Ciudad de México. A sus 32 años se despertó en el departamento de Polanco que compartía con su esposo Roberto y sus dos hijas, Sofía y Valentina. El sol apenas comenzaba a colarse por las cortinas blancas cuando escuchó el sonido de la puerta principal cerrarse con más fuerza de lo usual. Roberto se había ido temprano otra vez, sin despedirse, sin un beso, sin siquiera una nota. Ana se levantó lentamente, sintiendo el peso familiar de la soledad que la acompañaba cada mañana. Caminó descalza por el pasillo de madera hasta la cocina, donde preparó café con manos temblorosas. El aroma a canela y vainilla llenó el espacio mientras observaba por la ventana el tráfico que ya comenzaba a acumularse en Avenida Presidente Masaryk. Las voces de sus hijas la sacaron de sus pensamientos. Sofía, de 9 años, y Valentina, de 7, bajaron corriendo las escaleras con sus mochilas escolares rebotando en sus espaldas. «Mamá, ¿nos puedes hacer hot cakes?», preguntó Valentina con sus enormes ojos cafés llenos de esperanza. «Claro que sí, mi amor», respondió Ana, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mientras batía la masa y calentaba el comal, escuchaba a sus hijas hablar emocionadas sobre la clase de ciencias y el festival escolar que se acercaba. En esos momentos, Ana encontraba pequeños refugios de felicidad, pero había algo dentro de ella que gritaba por salir, una voz que llevaba años silenciada. Y si te gustó este inicio de nuestra historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. También cuéntanos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de vida. Después de llevar a las niñas a la escuela, Ana regresó al departamento vacío. La quietud le resultaba ensordecedora. Se sentó frente al espejo de su tocador y se observó detenidamente. ¿Quién era ella? Durante los últimos 10 años de matrimonio se había dedicado por completo a ser esposa y madre. Había dejado atrás sus estudios de comunicación en la UNAM. Había abandonado su pasión por escribir y había renunciado a ese sueño que alguna vez tuvo de trabajar en radio. Todo por construir un hogar, por ser la esposa perfecta que Roberto esperaba, por criar a sus hijas con dedicación absoluta. Pero Roberto había cambiado. O quizás siempre fue así y ella no quiso verlo. Las ausencias se hicieron más frecuentes, las conversaciones más frías, las miradas más distantes. Ana sospechaba que había otra mujer, aunque no tenía pruebas concretas. Lo que sí tenía era la certeza de que su matrimonio se estaba desmoronando como un edificio viejo en el centro histórico de la ciudad. Esa tarde, mientras ordenaba el closet de Roberto, encontró un sobre manila escondido entre sus camisas. Con manos temblorosas lo abrió. Dentro había fotografías de su esposo con una mujer joven en un restaurante de Coyoacán, tomados de la mano, riendo. Había también extractos bancarios que mostraban transferencias importantes a una cuenta que Ana desconocía. El dolor fue tan intenso que tuvo que sentarse en el piso, abrazándose las rodillas, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. No era solo la traición, era la confirmación de que había perdido años de su vida construyendo algo que nunca fue real. Cuando Roberto llegó esa noche, Ana lo estaba esperando en la sala con el sobre la mesa de centro. La confrontación fue brutal. Roberto no negó nada. De hecho, parecía casi aliviado de que finalmente todo saliera a la luz. «Ya no te amo, Ana», dijo con una frialdad que la atravesó como un cuchillo. «Hace años que no te amo. Te has vuelto aburrida, predecible. No tienes ambiciones, no tienes personalidad propia. Solo eres una ama de casa más».
Las palabras de Roberto se clavaron profundamente en su corazón, pero también despertaron algo en ella, una rabia que no sabía que existía. ¿Aburrida? ¿Sin ambiciones? Ella había sacrificado todo por él, por su familia. Había dejado de lado sus sueños para apoyarlos y ahora la culpaba por eso. «Quiero el divorcio», añadió Roberto, recogiendo algunas de sus cosas mientras Ana permanecía inmóvil en el sofá de terciopelo verde que habían comprado juntos en Monterrey 5 años atrás. Esa noche, después de que Roberto se marchara dando un portazo, Ana se quedó despierta hasta el amanecer. Sus hijas dormían en sus habitaciones, ajenas al terremoto que acababa de sacudir sus vidas. Ana sabía que tendría que ser fuerte por ellas, pero ¿cómo podría serlo si ella misma estaba hecha pedazos? Los días siguientes fueron una nebulosa. Ana tuvo que explicarles a Sofía y Valentina que papá se había ido a vivir a otro lugar, que las visitaría los fines de semana, que todo estaría bien. Las niñas lloraron, preguntaron 1000 veces por qué, y Ana tuvo que inventar respuestas que no lastimaran más de lo necesario. Por las noches, cuando sus hijas finalmente se dormían, Ana se permitía llorar en la privacidad de su habitación, ahogando los sollozos en la almohada para que no la escucharan. Pero Ana no se permitió hundirse por completo. Una mañana, 3 semanas después de que Roberto se fuera, despertó con una claridad que no había sentido en años. Mientras preparaba el desayuno y veía a sus hijas comer cereal con leche, se dio cuenta de algo fundamental. Tenía que reconstruirse no solo por ellas, sino por ella misma. Tenía que encontrar a la Ana que había dejado atrás, la que soñaba con tener voz propia, con contar historias, con inspirar a otros. Esa misma semana, Ana empezó a buscar trabajo. No tenía experiencia laboral reciente, su currículum estaba desactualizado y el mercado era competitivo. Envió su hoja de vida a más de 50 lugares, periódicos, revistas, estaciones de radio, productoras de televisión. La mayoría ni siquiera respondió. Los que lo hicieron fueron cortantes. Necesitamos a alguien con experiencia actual. Tu perfil no se ajusta a lo que buscamos. Gracias, pero no. El rechazo tras rechazo era desmoralizante. Ana comenzó a dudar de sí misma. Quizás Roberto tenía razón. Quizás era aburrida, sin nada que ofrecer al mundo. Pero entonces recordaba las caras de sus hijas, la responsabilidad que tenía hacia ellas, y encontraba fuerzas para seguir intentándolo. Fue su amiga Mariana, a quien había conocido en la universidad y con quien había retomado contacto recientemente, quien le dio una idea. «Ana, ¿por qué no comienzas tu propio proyecto?», le sugirió Mariana una tarde mientras tomaban café en un Starbucks de la Condesa. «Tienes tanto que decir, tanta experiencia de vida. ¿Por qué no creas un blog o un podcast donde hables sobre la reinvención personal, sobre mujeres que están pasando por lo que tú estás viviendo?» La idea resonó en Ana como un eco en una cueva vacía. Un blog, un podcast, su propia plataforma para compartir su voz. Pero el miedo la paralizaba. ¿Quién la escucharía? ¿Quién se interesaría en lo que ella tenía que decir? Era solo una mujer divorciada de 32 años sin experiencia profesional reciente. «Muchas mujeres», respondió Mariana con firmeza, como si hubiera leído sus pensamientos. «Hay miles de mujeres en México que están pasando exactamente por lo que tú estás viviendo. Necesitan saber que no están solas, que se puede salir adelante. Tú puedes ser esa voz». Ana pasó las siguientes semanas investigando, aprendiendo sobre plataformas digitales, estudiando cómo crear contenido, tomando cursos gratuitos en línea sobre comunicación y narrativa. Sus hijas notaron el cambio en ella. Ya no la veían triste todo el tiempo.
Había un brillo nuevo en sus ojos, una energía que había estado ausente durante años. En junio, 3 meses después de que Roberto se fuera, Ana lanzó su blog, Voces del Silencio. El nombre vino de esa sensación que había experimentado durante años, de tener tanto que decir, pero no tener el espacio para hacerlo. En su primer post, compartió su historia de manera honesta y vulnerable. Habló sobre el dolor del divorcio, sobre sentirse perdida, sobre el miedo de empezar de nuevo. No esperaba mucho, quizás algunos amigos leerían por compromiso. Pero algo extraordinario sucedió. Su historia resonó. Una semana después, tenía cientos de comentarios de mujeres agradeciéndole por su valentía, compartiendo sus propias experiencias, contándole que se sentían identificadas. Empezaron a llegar mensajes a su correo electrónico, mujeres preguntándole consejos, pidiéndole que escribiera más. Ana no podía creer lo que estaba pasando. Por primera vez en años, sentía que tenía propósito. Comenzó a escribir con más frecuencia, 2 o 3 posts por semana. Compartía reflexiones sobre la maternidad en solitario, sobre reconstruir la autoestima, sobre encontrar trabajo después de años fuera del mercado laboral. Cada artículo era recibido con entusiasmo y gratitud. Pero el dinero seguía siendo un problema grave. Roberto pagaba una pensión mínima, apenas suficiente para cubrir los gastos básicos de las niñas. El departamento de Polanco era demasiado caro, y Ana sabía que tendría que mudarse pronto. La presión económica era constante, una ansiedad que la mantenía despierta por las noches mientras hacía cuentas en su cabeza, calculando cuánto tiempo más podría sostenerse antes de que todo colapsara. Una tarde de agosto, mientras revisaba los comentarios en su blog, Ana recibió un correo electrónico que cambiaría todo. Era de Laura Mendoza, directora de una estación de radio comunitaria en la colonia Roma. Laura había estado leyendo el blog de Ana y quería conocerla. «Me encanta tu voz y tu perspectiva», decía el correo. «Estamos buscando a alguien que conduzca un programa sobre empoderamiento femenino y reinvención personal. Creo que serías perfecta. El pago no es mucho al principio, pero es un comienzo. ¿Te interesaría reunirnos para hablar?» Ana leyó el correo 3 veces, incapaz de creer lo que veía. ¿Una oportunidad en radio? Era exactamente el sueño que había tenido años atrás, antes de casarse, antes de que la vida tomara otro rumbo. Con manos temblorosas de emoción, respondió inmediatamente aceptando la reunión. Se encontraron 2 días después en un café pequeño cerca de la estación de radio. Laura era una mujer de unos 45 años, con cabello corto teñido de rojo y una sonrisa cálida que inmediatamente puso a Ana en confianza. «Tu historia me conmovió profundamente», le dijo Laura mientras removía su café americano. «Pero más que tu historia, me conmovió tu capacidad de transformar el dolor en algo constructivo. Eso es exactamente lo que necesitamos en la radio. Un espacio donde las mujeres puedan sentirse vistas, escuchadas, acompañadas». Hablaron durante 2 horas sobre el concepto del programa, sobre los temas que podrían abordar, sobre el formato. Ana sentía como si estuviera flotando. Por primera vez en meses sentía que su vida tenía dirección, que todo el dolor y la lucha habían valido la pena para llegar a este momento. El programa, que decidieron llamar Renaciendo, comenzaría en septiembre. Ana tendría un mes para prepararse, para diseñar el formato, para invitar a las primeras entrevistadas. El salario era modesto, apenas suficiente para ayudar con algunos gastos, pero no era el dinero lo que importaba. Era la oportunidad. Era la posibilidad de hacer algo que amaba, de usar su voz, de ayudar a otras mujeres. Cuando Ana les contó a sus hijas sobre el programa de radio, Sofía y Valentina gritaron de emoción.
y la abrazaron tan fuerte que casi la tiran al suelo. En los ojos de sus hijas, Ana vio orgullo, y eso la llenó de una determinación renovada. Les estaba enseñando con el ejemplo que las caídas no eran el final, sino el comienzo de algo nuevo. Pero no todo era color de rosa. Roberto, quien había estado ausente emocionalmente incluso en sus visitas con las niñas, se enteró del programa de radio y no tardó en llamarla. «¿En serio, Ana? ¿Radio?», dijo con tono burlón. «¿No crees que estás un poco vieja para estar jugando a ser comunicadora? Además, ¿quién va a cuidar bien a las niñas mientras tú estás persiguiendo tus fantasías?». Antes, las palabras de Roberto la habrían destrozado, la habrían hecho dudar de sí misma. Pero ahora algo había cambiado en Ana. Ya no necesitaba su aprobación, ya no le importaba su opinión. «Las niñas están perfectamente cuidadas, Roberto», respondió con voz firme, «y no estoy jugando a nada. Estoy construyendo una carrera, algo que debí haber hecho hace años. Si tienes algún problema con eso, es tu problema, no el mío». Colgó el teléfono sin esperar respuesta, y por primera vez en años se sintió poderosa. Septiembre llegó con la intensidad característica del final del verano en la Ciudad de México. El primer día que Ana entró al estudio de radio, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles con sus notas. Laura estaba allí, junto al técnico de sonido, dándole ánimos con la mirada. «Respira, Ana», le dijo Laura suavemente. «Solo sé tú misma. Esa es tu mayor fortaleza». Cuando se encendió la luz roja indicando que estaban al aire, Ana sintió su corazón latir tan fuerte que pensó que se iba a desmayar. Pero entonces comenzó a hablar, y algo mágico sucedió. Su voz, que durante tantos años había estado silenciada, comenzó a fluir con naturalidad. Habló sobre su experiencia personal, sobre el proceso de reinventarse después de un divorcio, sobre encontrar fuerza en la vulnerabilidad. Las líneas telefónicas de la estación se iluminaron inmediatamente. Mujeres llamaban para compartir sus propias historias, para agradecer, para decir que se sentían menos solas. Ese primer programa duró 1 hora, pero para Ana se sintió como 5 minutos. Cuando terminó, estaba temblando, pero de emoción, no de miedo. «Fuiste increíble», le dijo Laura abrazándola. «Lo sabía, sabía que tenías ese don». Los siguientes meses fueron un torbellino. Renaciendo empezó a ganar popularidad rápidamente. Ana invitaba a mujeres que habían superado diferentes tipos de adversidades: violencia doméstica, pérdidas de seres queridos, enfermedades, fracasos empresariales. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo mensaje central. Era posible levantarse, era posible comenzar de nuevo. El programa creció tanto que Laura le ofreció a Ana extender el horario e incluir una sección donde respondía preguntas en vivo de las oyentes. Ana también continuó escribiendo en su blog, que ahora tenía miles de seguidores. Comenzó a recibir invitaciones para dar charlas en escuelas, en centros comunitarios, en grupos de mujeres. Pero el éxito trajo nuevos desafíos. Ana estaba exhausta, tratando de balancear el programa de radio, el blog, las charlas y, lo más importante, ser madre presente para Sofía y Valentina. Había noches en las que se quedaba despierta hasta las 3 de la madrugada preparando contenido, editando entrevistas, respondiendo correos. El cansancio era evidente en las ojeras que ningún corrector podía disimular. Una noche de diciembre, mientras preparaba la cena después de un día particularmente agotador, Sofía la encontró llorando en la cocina. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó su hija con preocupación, sus pequeñas manos tomando las de Ana. «Estoy bien, mi amor», mintió Ana, secándose rápidamente las lágrimas. «Solo estoy un poco cansada». Pero Sofía no era tonta.
A sus 10 años había aprendido a leer las emociones de su madre mejor que nadie. «Mamá, está bien si estás cansada», dijo Sofía con una madurez que partió el corazón de Ana. «Estamos muy orgullosas de ti. Valentina y yo hablamos sobre eso todo el tiempo. Nos cuentan en la escuela que sus mamás escuchan tu programa, que les ayuda. Eres como una superheroína, mamá. Pero hasta las superheroínas necesitan descansar». Ana abrazó a su hija con fuerza, las lágrimas ahora fluyendo libremente. En ese momento entendió algo fundamental. No tenía que hacerlo todo sola. Necesitaba pedir ayuda, necesitaba crear una red de apoyo. La siguiente semana, Ana habló con Laura sobre su situación. Para su sorpresa, Laura no solo entendió, sino que le ofreció soluciones concretas. «Ana, necesitamos conseguirte un asistente para el programa», le dijo Laura. «Y también necesito que aprendas a delegar. No puedes cargar todo tú sola. Eso no es sostenible y eventualmente te vas a quemar». Con el apoyo de Laura, Ana comenzó a construir un pequeño equipo. Contrató a una joven recién graduada de comunicación, Daniela, como asistente. Daniela era entusiasta, trabajadora y llena de ideas frescas. También se acercó a Mariana, su amiga que le había sugerido iniciar el blog, quien aceptó ayudarla a gestionar las redes sociales y el contenido digital. Para finales del año, Renaciendo se había convertido en uno de los programas más escuchados de la estación. Ana recibió una oferta de una editorial importante para escribir un libro basado en las historias del programa y su propia experiencia de reinvención. La oferta incluía un adelanto significativo que le permitiría finalmente mudarse a un departamento más accesible pero cómodo en la colonia del Valle, cerca de la escuela de sus hijas. La noche de Año Nuevo, Ana estaba en su departamento nuevo con Sofía y Valentina. Habían decorado con globos plateados y preparado tamales y ponche, una tradición que Ana quería mantener viva para sus hijas. Mientras el reloj se acercaba a la medianoche, Ana las abrazó fuertemente. «Este año fue difícil, mis amores», les dijo, «pero también fue el año en que aprendimos que somos más fuertes de lo que creíamos, y vamos a seguir siendo fuertes juntas, ¿vale?» «Vale, mamá», respondieron las niñas al unísono, besándola en las mejillas. Cuando las campanas marcaron la medianoche y los fuegos artificiales iluminaron el cielo de la Ciudad de México, Ana sintió algo que no había sentido en años: esperanza. No la esperanza ingenua de que todo sería fácil, sino la esperanza nacida de saber que había sobrevivido a lo peor y había salido más fuerte. El año siguiente trajo cambios aún más significativos. El libro de Ana, titulado La voz del silencio, se publicó en marzo y se convirtió rápidamente en un bestseller. Las librerías organizaban presentaciones que se llenaban de mujeres de todas las edades, ansiosas por escuchar su historia y compartir las propias. Ana viajó por todo México presentando el libro: Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mérida, Tijuana. En cada ciudad conocía a mujeres que le contaban cómo su programa o su blog les habían dado fuerzas para cambiar sus vidas. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en mayo, cuando Ana recibió una llamada de Televisión Azteca. Querían que desarrollara una versión televisiva de Renaciendo, un programa semanal que se transmitiría en horario estelar. La oferta era generosa e incluía un equipo de producción completo y un presupuesto significativo. Ana no lo podía creer. De estar llorando en el piso de su closet hacía apenas 1 año y medio, ahora estaba recibiendo ofertas de una de las televisoras más importantes del país. Era surrealista. Laura, quien había sido fundamental en el inicio de todo, fue la primera en animarla a aceptar. «Ana, esto es lo que te mereces», le dijo con lágrimas en los ojos. «Has trabajado tan duro, has tocado tantas vidas. Es tiempo de que tu mensaje llegue a más personas. No tengas miedo de crecer».
¿Pero qué va a pasar con el programa de radio?, preguntó Ana, preocupada por abandonar el lugar donde todo había comenzado. El programa va a continuar, respondió Laura con firmeza. Daniela está lista para tomar las riendas. Tú le has enseñado bien, y puedes seguir siendo parte, quizás como productora consultora. Pero esta oportunidad en televisión, Ana, es única. No la dejes pasar por miedo. Ana aceptó la oferta. El programa de televisión comenzó a grabarse en julio. El formato era similar al de radio, pero más visual, más producido. Ana entrevistaba a mujeres inspiradoras, compartía consejos prácticos sobre reinvención personal y carrera, y creaba segmentos donde las espectadoras podían enviar sus preguntas y recibir respuestas en vivo. El primer episodio se transmitió en septiembre, exactamente 2 años después de que Ana iniciara en radio. Los ratings fueron sorprendentemente buenos. Para el tercer episodio, Renaciendo, era trending topic en redes sociales. Ana se había convertido en una figura pública reconocible. La gente la detenía en la calle para agradecerle, para tomarse fotos, para contarle cómo el programa había cambiado sus vidas. Pero con la fama vinieron también aspectos negativos. Empezaron a circular rumores y críticas en redes sociales. Algunos decían que Ana era una oportunista que se había aprovechado de su divorcio para ganar dinero y fama. Otros cuestionaban sus credenciales, argumentando que no era psicóloga ni terapeuta profesional. Los comentarios más crueles venían, irónicamente, de otras mujeres que la acusaban de promover una imagen de supermujer inalcanzable. Las críticas le dolían, especialmente porque Ana nunca había pretendido ser perfecta. Siempre había sido honesta sobre sus luchas, sus miedos, sus momentos de debilidad, pero entendió que cuando te vuelves visible, también te vuelves vulnerable a los juicios ajenos. La situación empeoró cuando Roberto dio una entrevista a una revista de espectáculos, donde pintaba a Ana como una esposa negligente que había descuidado a su familia por su obsesión con la fama. La entrevista estaba llena de medias verdades y manipulaciones, diseñada para hacer quedar mal a Ana y presentar a Roberto como la víctima. Ana estaba devastada, no por Roberto, sino por el impacto que esto podría tener en sus hijas. Sofía y Valentina, ahora de 11 y 9 años, eran lo suficientemente grandes como para escuchar los rumores en la escuela, para ver los comentarios en Internet. Esa noche, Ana tuvo una conversación difícil con sus hijas. Les explicó que su papá estaba dolido y que a veces las personas heridas dicen cosas que no son ciertas. Les aseguró que ella siempre había puesto a su familia primero, que cada decisión que había tomado había sido pensando en ellas también. «Mamá, sabemos que papá está mintiendo», dijo Sofía con una madurez que sorprendió a Ana. «Nosotras vivimos contigo. Sabemos cuánto trabajas, pero también sabemos que siempre estás ahí para nosotras. Siempre nos ayudas con la tarea, siempre vienes a nuestras obras de teatro, siempre nos escuchas. Eres la mejor mamá del mundo». Valentina asintió fervorosamente. «Sí, mamá. Y estamos muy orgullosas de ti. Todas nuestras amigas quieren tener una mamá como tú». Las palabras de sus hijas le dieron a Ana la fuerza que necesitaba. Decidió no responder públicamente a las acusaciones de Roberto. En lugar de eso, usó el siguiente episodio de su programa para hablar sobre algo diferente: la importancia de no dejarse definir por las opiniones ajenas, de mantenerse fiel a tu verdad incluso cuando otros intentan distorsionarla. «He aprendido que no puedes controlar lo que otros dicen sobre ti», compartió Ana con sus espectadoras. «Solo puedes controlar cómo respondes, cómo te mantienes fiel a tus valores. Las personas que realmente te conocen y te importan saben quién eres. El resto es solo ruido». El episodio resonó profundamente con la audiencia.
Los ratings subieron aún más y Ana recibió miles de mensajes de apoyo. Muchas mujeres compartieron sus propias experiencias lidiando con exparejas tóxicas, con críticas injustas, con intentos de sabotaje. Pero más allá del apoyo público, lo que realmente importaba para Ana era el apoyo de las personas cercanas. Mariana, Daniela, Laura y un círculo de amigas que había construido en los últimos 2 años la rodearon con amor y apoyo incondicional. Ana entendió que la verdadera fortaleza no venía de hacerlo todo sola, sino de permitirse ser sostenida por una comunidad de personas que creían en ella. En noviembre de ese año, Ana recibió un reconocimiento de la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México por su trabajo en empoderamiento femenino. La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes, y Ana llevó a Sofía y Valentina con ella. Cuando subió al escenario a recibir el reconocimiento, vio a sus hijas en la primera fila, aplaudiendo con lágrimas en los ojos, y supo que todo había valido la pena. En su discurso de aceptación, Ana habló sobre el viaje que la había llevado hasta ese momento. Hace 3 años, yo era una mujer rota, comenzó, su voz clara y segura. Mi matrimonio había terminado, me sentía invisible, sin valor, sin propósito. Pero en medio de ese dolor, encontré algo que no sabía que tenía. Una voz. Y esa voz no era solo para mí, era para todas las mujeres que, como yo, habían sido silenciadas, minimizadas, hechas sentir que no eran suficientes. Este reconocimiento no es solo para mí, es para cada mujer que ha tenido que empezar de nuevo, para cada madre soltera que trabaja incansablemente para darles lo mejor a sus hijos, para cada mujer que ha sido subestimada y ha demostrado que es capaz de cosas extraordinarias. Ustedes son mi inspiración, ustedes son la razón por la que hago lo que hago. El auditorio se puso de pie en un aplauso ensordecedor. Ana bajó del escenario y fue directamente a abrazar a sus hijas, las 3, llorando de felicidad y orgullo. A principios del año siguiente, Ana recibió una propuesta inesperada. Una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica le pidió que fuera su vocera nacional. El trabajo implicaba no solo prestar su imagen, sino involucrarse activamente en la creación de programas de apoyo, talleres de empoderamiento y campañas de concientización. Ana aceptó sin dudarlo. Había llegado tan lejos y ahora quería usar su plataforma para hacer una diferencia real y tangible en las vidas de mujeres que estaban pasando por situaciones incluso más difíciles que la que ella había enfrentado. Comenzó a viajar a comunidades rurales, en estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, donde la violencia contra las mujeres era endémica, pero rara vez se hablaba de ella. En estos viajes, Ana conoció a mujeres cuyas historias la conmovieron profundamente. Mujeres que habían sobrevivido a abusos inimaginables, pero que aún encontraban la fuerza para levantarse cada día, para cuidar de sus hijos, para soñar con un futuro mejor. Estas experiencias cambiaron a Ana. Le dieron perspectiva sobre sus propios desafíos y la llenaron de una gratitud inmensa por las oportunidades que había tenido. También la motivaron a trabajar más duro, a usar su voz con más propósito. En uno de estos viajes, a un pueblo pequeño en las montañas de Guerrero, Ana conoció a una mujer llamada Rosa. Rosa tenía 38 años y había escapado de un matrimonio abusivo, llevándose solo a sus 4 hijos y la ropa que llevaban puesta. Vivían en una casa de lámina con piso de tierra, sin agua corriente ni electricidad. A pesar de todo, Rosa había empezado un pequeño negocio vendiendo tortillas hechas a mano, y con ese dinero estaba pagando para que sus hijos fueran a la escuela. «No quiero que mis hijos vivan lo que yo viví», le dijo Rosa a Ana mientras molía el maíz para las tortillas, sus manos curtidas por el trabajo duro.
Quiero que estudien, que tengan opciones, que sepan que pueden ser lo que quieran ser, especialmente mis hijas. Quiero que sepan que no necesitan a un hombre que las maltrate para sobrevivir. La historia de Rosa se quedó con Ana mucho después de regresar a la Ciudad de México. Decidió dedicar un episodio especial de su programa a mujeres como Rosa, mujeres que estaban luchando contra la pobreza y la violencia simultáneamente, mujeres cuyas historias rara vez se contaban en los medios masivos. El episodio tuvo un impacto enorme. Se generó una ola de solidaridad, con espectadores donando dinero y recursos para apoyar a las comunidades que Ana había visitado. Para Rosa, específicamente, se recaudaron fondos suficientes para construirle una casa digna y expandir su negocio de tortillas, permitiéndole contratar a otras mujeres de la comunidad. Meses después, Rosa viajó a la Ciudad de México para aparecer en el programa de Ana. Cuando las dos mujeres se encontraron en el estudio, se abrazaron como viejas amigas, ambas llorando de emoción. «Gracias por darme voz», le dijo Rosa a Ana frente a las cámaras. «Gracias por recordarle al mundo que existimos, que importamos, que nuestras historias valen la pena ser contadas». «No, Rosa», respondió Ana tomándole las manos. «Gracias a ti por recordarme por qué hago esto. Tu fortaleza, tu determinación, tu amor por tus hijos. Tú eres la verdadera heroína. Yo solo comparto tu historia». El intercambio entre Ana y Rosa se volvió viral. Millones de personas vieron el clip en redes sociales y el programa alcanzó sus ratings más altos hasta la fecha. Pero más importante que los números era el impacto real. Cientos de organizaciones de base se pusieron en contacto con Ana, pidiéndole ayuda para visibilizar su trabajo, para conectar con recursos, para amplificar las voces de las mujeres a las que servían. Ana se dio cuenta de que su plataforma podía ser un puente entre mundos diferentes, el mundo de las mujeres con recursos y educación, y el mundo de las mujeres luchando por sobrevivir día a día. Y ella tenía la responsabilidad de usar ese puente de manera significativa. Para el 4º aniversario de su divorcio, Ana hizo una reflexión profunda sobre su viaje. Estaba sentada en la terraza de su departamento en la del Valle, tomando café mientras veía el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa. Sofía y Valentina estaban adentro haciendo su tarea, su risa ocasional flotando hasta donde Ana estaba sentada. 4 años atrás, en ese piso de Polanco con fotografías de la traición de Roberto en sus manos, Ana nunca habría imaginado que su vida tomaría este rumbo. El dolor que sintió ese día había sido real, devastador, paralizante, pero ese dolor también había sido el catalizador para su transformación. Ana no estaba agradecida por lo que Roberto le había hecho, pero estaba agradecida por lo que ella había hecho con ese dolor. Lo había transformado en propósito. Había convertido su trauma en una herramienta para ayudar a otros. Había encontrado su voz en medio del silencio. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Mariana. «Ana, ¿viste las noticias?», preguntó Mariana emocionada. «No, ¿qué pasó?». «Te nominaron para el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Impacto Social. Es increíble, Ana, increíble». Ana sintió su corazón acelerarse. El Premio Nacional de Periodismo era uno de los reconocimientos más prestigiosos en el campo de la comunicación en México. Ser nominada ya era un honor inmenso. «No puedo creerlo», murmuró Ana casi sin aliento. «Créelo, amiga, te lo mereces. Nadie ha trabajado más duro que tú. Nadie ha tenido más impacto». Esa noche, Ana reunió a sus hijas y les dio la noticia. Sofía y Valentina gritaron de alegría y la cubrieron de besos. «¿Vas a ganar, mamá?», preguntó Valentina con sus ojos brillantes de esperanza. «No sé, mi amor», respondió Ana honestamente,
Pero ganar o no ganar no es lo más importante. Lo importante es que hemos llegado hasta aquí juntas, que hemos construido una vida hermosa de las ruinas de lo que fue. Eso es lo que realmente importa. Pero Ana sí ganó. 2 meses después, en una ceremonia elegante en el castillo de Chapultepec, Ana Beltrán recibió el Premio Nacional de Periodismo. En su discurso de aceptación, habló sobre el poder de la vulnerabilidad, sobre la importancia de contar historias auténticas, sobre la responsabilidad que tenían los comunicadores de usar sus plataformas para el bien común. «Este premio no es solo mío», dijo, su voz resonando en el salón lleno de los comunicadores más destacados del país. «Es de cada mujer que ha compartido su historia conmigo. Es de las rosas del mundo, cuya fortaleza nos inspira a todos. Es de mis hijas, Sofía y Valentina, quienes me enseñaron que la verdadera valentía es levantarse cada día y elegir el amor sobre el miedo. Y es para todas las mujeres que están empezando su propio viaje de reinvención en este momento. Para las que están en el piso llorando, preguntándose cómo van a seguir adelante. Quiero que sepan esto, van a seguir adelante, un paso a la vez, un día a la vez, y su voz, esa voz única que solo ustedes tienen, encontrará su camino. No se rindan. El mundo necesita escucharlas». El aplauso fue atronador. Ana bajó del escenario con el premio en sus manos, y lo primero que hizo fue buscar a sus hijas entre la multitud. Cuando las encontró, las 3 se abrazaron, llorando y riendo al mismo tiempo. Los años siguientes trajeron más éxito y más oportunidades. Ana escribió 2 libros más, ambos bestsellers. Lanzó una línea de conferencias motivacionales que la llevaron a hablar en auditorios llenos por todo México y partes de América Latina. Creó una fundación que otorgaba becas a mujeres de bajos recursos para que pudieran estudiar comunicación y periodismo. Pero Ana nunca perdió de vista lo que realmente importaba. Cada decisión que tomaba, cada proyecto que aceptaba, lo evaluaba con una pregunta simple. ¿Esto me acerca o me aleja de mis hijas? ¿Esto ayuda a otras mujeres o solo me beneficia a mí? Cuando Sofía cumplió 18 años y se preparaba para ir a la universidad, le dijo algo a Ana que se quedaría con ella para siempre. «Mamá, quiero que sepas que eres mi heroína», le dijo Sofía durante la cena de celebración de su cumpleaños. «No por tu fama o tus premios, aunque eso es increíble, sino por cómo nos has criado a Valentina y a mí. Nos has enseñado que las mujeres somos fuertes, que merecemos respeto, que nuestra voz importa, pero también nos has enseñado que está bien pedir ayuda, que está bien llorar, que está bien no ser perfecta. Esas son las lecciones que voy a llevar conmigo toda mi vida». Ana no pudo contener las lágrimas. Todo lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado, había sido precisamente para ese momento, para criar hijas que supieran su valor, que no aceptaran menos de lo que merecían, que entendieran que su voz importaba. Ahora, 8 años después de aquel día devastador en Polanco, Ana Beltrán se sentaba en su oficina revisando los planes para la siguiente temporada de su programa. A sus 40 años, había construido un imperio mediático enfocado en el empoderamiento femenino. Pero más que eso, había construido una comunidad de millones de mujeres que se apoyaban mutuamente, que se levantaban juntas, que celebraban los éxitos de cada una como propios. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Rosa, la mujer de Guerrero que había conocido años atrás. La foto mostraba a Rosa frente a su negocio, que ya no era solo de tortillas, sino un pequeño restaurante que empleaba a 15 mujeres de la comunidad. Su hija mayor acababa de graduarse de la preparatoria, la primera en su familia en hacerlo. Ana sonrió, sintiendo ese familiar calor en el pecho.
Esto era por lo que hacía, no por los premios o el reconocimiento, sino por estas historias de transformación real, de vidas cambiadas, de ciclos rotos. Esa tarde, mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México rumbo a recoger a Valentina de su clase de danza, Ana reflexionó sobre su viaje. El dolor que había sentido años atrás había sido el precio de entrada a una vida que nunca habría imaginado. Una vida con propósito, con significado, con impacto real. A veces, pensó Ana, las peores cosas que nos pasan terminan siendo las que nos llevan hacia nuestro verdadero destino. El divorcio había sido devastador, pero también había sido liberador. La había forzado a encontrarse a sí misma, a descubrir quién era cuando nadie más la estaba definiendo. Y la Ana que había emergido de esas cenizas era más fuerte, más sabia, más compasiva de lo que la Ana del matrimonio había sido. No porque el matrimonio la hiciera débil, sino porque el proceso de reconstruirse la había hecho invencible. Cuando llegó al estudio de danza, Valentina salió corriendo hacia ella, su cara iluminada con una sonrisa enorme. «Mamá, me eligieron para el solo en la presentación de fin de año». Ana la abrazó fuertemente, respirando el aroma a sudor y shampoo de fresa de su hija. «Estoy tan orgullosa de ti, mi amor», le dijo. «Aprendí de la mejor», respondió Valentina, guiñándole un ojo. Mientras caminaban de regreso a casa, madre e hija tomadas de la mano, Ana se dio cuenta de algo fundamental. Ella no había salvado solo su propia vida al encontrar su voz. Había salvado las vidas de sus hijas también, al enseñarles con el ejemplo que las mujeres no necesitan permiso de nadie para ser extraordinarias. El legado de Ana no sería solo sus programas de televisión o sus libros. Sería Sofía y Valentina, dos jóvenes mujeres que crecieron sabiendo que eran capaces de cualquier cosa, que su voz importaba, que merecían ser escuchadas, y ellas a su vez pasarían esas lecciones a sus propias hijas algún día, creando una cadena ininterrumpida de mujeres empoderadas. Ana Beltrán había empezado como una mujer rota en el piso de un closet en Polanco, pero había terminado como una voz que resonaba por todo México, recordándole a millones de mujeres que su historia no terminaba con el dolor, que el dolor era solo el primer capítulo de una historia mucho más grande, una historia de resistencia, de renacimiento, de triunfo, y su historia, como la de tantas mujeres que había conocido en su camino, era prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para encontrar tu voz. Nunca es demasiado tarde para convertirte en la heroína de tu propia historia.